Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Viviendo una situación extraña, seguro, pero bueno, yo creo que agradeceros el interés que habéis mostrado por esta iniciativa de la Asociación de Entrenadores. Eh, Creo que ha sido un trabajo arduo de muchos profesionales para hacernos llegar preguntas y situaciones diferentes que de alguna manera hemos intentado condensar en 5 bloques: uno de ataque, uno de defensa, uno de técnica de entrenamiento, otro de gestión y dirección de grupo y otro de situaciones externas, en el cual, bueno, pues espero poder, no sé si ilustraros, pero daros alguna idea de cómo nosotros trabajamos en nuestro equipo. Agradeceros de nuevo, primero a la asociación por la iniciativa y por el trabajo de recolectar todas vuestras preguntas, que sé que todas han sido valoradas y hemos intentado hacer un pequeño resumen, y sobre todo por vuestra de alguna manera, aportación con esas preguntas para que salga esta iniciativa hacia adelante. Empezamos con el primer bloque, que es el bloque de ataque. Hay tres situaciones claras. Primero, una que me decís, menos es más, normas o sistemas encorsetados. La segunda, un poco la planificación en la pretemporada de los movimientos de ataque o de las ideas que quieres tener en tu juego de ataque durante la temporada. Y la tercera, un poco sobre los espacios, y en especial las situaciones de pick and roll, en cómo ocupar espacios y la importancia de la línea de 3 puntos, ¿no? Bueno, empezando un poco por el menos es más, ¿no? Las normas y sistemas. Mirar, yo probablemente esto me venga de cuando era jugador. No soy un entrenador que piense que tus sistemas te van a hacer meter canastas, por decirlo de alguna manera. Al final, tus sistemas pueden dejar a un jugador solo, pero igual la mete, igual la falla. Eh, Esto, digamos, vamos a ser un poco, entre comillas, flexibles, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues déjales que hagan lo que quieran. No, esto sería, entre comillas, los equipos que ves que no tienen esas normas, esos sistemas de juego, se convierten en equipos en que tampoco los roles quedan muy claros. Entonces todo el mundo cree que puede hacer lo que quiere dentro de sus capacidades, pero ya entramos en ese ámbito donde, bueno, pues obviamente las normas, los sistemas te ayudan a generar situaciones donde puedas explotar, digamos, las cualidades de cada jugador. Eh, Menos es más. Bueno, nosotros tenemos un amplio abanico de normas y de sistemas defensivas y ofensivas. Eh, y somos bastante estrictos en que esas normas y esos sistemas se cumplan. Pero lo que no podemos hacer tampoco es cortar la creatividad del jugador. Por eso pienso que es muy importante que tus sistemas y tus normas vayan enfocadas a explotar las mejores cualidades del jugador. Bueno, ¿eso quiere decir que les dejas hacer lo que quieran? No. ¿Eso quiere decir que solamente tienen que jugar un sistema todo el rato, el mismo sistema, y no se salgan del sistema? No, porque creo que hay que tener un balance en el que la labor del entrenador es esa, decidir probablemente qué es el estilo de juego, los sistemas, las normas, pero que no corte la creatividad, la capacidad de cada jugador, ¿no? Ahí entro ya un poco más en una segunda cuestión, que es el trabajo, digamos, desde la pretemporada. Bueno, la pretemporada siempre es muy importante, sobre todo en aspectos ofensivos, en empezar, digamos, a trabajar las situaciones de juego que luego durante la temporada te pueden ser importantes o pueden ser beneficiosas. Yo, y lo hablamos mucho con mis ayudantes, y creo que tienen un trabajo ahí que en pretemporada es muy importante para todos, para ir viendo, por ejemplo, si queremos trabajar una salida de bloqueo para un tirador, queremos buscar una situación de balón interior, un juego de pick and roll, el que sea.
ir metiéndolo en pretemporada, digamos, sin grandes sistemas, con unas normas, es decir, vamos a jugar esta salida bloqueada. Y a partir de ahí vamos a crecer en cómo leer esa salida bloqueada, cómo leer ese juego de pick and roll, cómo leer ese valor interior en los espacios, en los movimientos. Eso sí que en pretemporada lo trabajamos mucho, probablemente acortando mucho nuestras normas, nuestros sistemas, pero ya intentando poner unas bases claras sobre esas normas que queremos o esos sistemas que queremos incluir. A partir de ahí puedes ir creciendo digamos, en sistemas o en jugadas o como quieras llamarlas, pero siempre a partir de que desde el inicio de la temporada, en la pretemporada en este caso, vas cumpliendo, digamos, etapas de vamos a hacer bien esto. A partir de esto, bueno, podremos ir, entre comillas, complicándolo, pero siempre con la idea de que durante la pretemporada hemos ido trabajando esas situaciones, ¿no? Bueno, hablamos del pick and roll, que es realmente otra inquietud que nos habéis transmitido. La situación de dónde jugar el pick and roll, del pick and roll central, dónde colocar a los otros jugadores. Bueno, obviamente tu situación de pick and roll ideal va a depender un poco, lo que decía antes, de la cualidad de los jugadores. Hay jugadores mejores en el pick and roll lateral porque pueden tener más espacio, puede haber un rol para el pivot sin ayuda, pero siempre va a ir dependiendo un poco de cómo adaptar esas situaciones de juego a la, digamos, a la respuesta defensiva del otro equipo, ¿no? Me preguntabais incluso alguno, claro, cuando se juega un pick and roll central, ¿dónde colocas a los otros tres jugadores? Bueno, pues parece la pregunta del Santo Grial. Yo no les puedo colocar fijos porque igual la defensa del otro equipo es una defensa muy cerrada y si tú les pones dos en un lado y uno en otro, pues el lado de dos se cierra mucho. Hay defensas que mandan al último hombre a cerrarse mucho para cortar el rol. Con lo cual, sobre la situación de pick and roll central es muy importante tener diferentes variables de colocación de los otros tres jugadores, ¿no? Para que esa situación de pick and roll central no sea, digamos, un pick and roll entre dos jugadores en el que, bueno, pues entre ellos dos van a meter canasta. No, probablemente la defensa va a reaccionar y va a intentar parar eso. Y tú tienes que tener a la gente preparada en las situaciones o en las posiciones en las que creas que pueden ser más beneficiosas para atacar esa defensa, ¿no? Bueno, me hablabais del spacing, por supuesto. Yo siempre pongo este ejemplo, absurdo o no, pero real. El campo donde se juega ahora es igual de grande que cuando jugaba yo hace 30 años. Esto es así, no ha cambiado. Con lo cual, si los jugadores son más altos, más fuertes, más rápidos, cada vez el espacio es más reducido. Por eso es muy importante para mí trabajar el aspecto de, a partir de cualquier situación de juego de ataque, tener claros los espacios para mantener buenas distancias y obligar a la defensa a tener que defender más metros, por decirlo de alguna manera. Voy a poner un ejemplo absurdo. Si pongo a los 5 jugadores en la misma esquina, coño, les defiende uno, se pone ahí y les defiende. Tienes que intentar utilizar el máximo del campo para poder ser efectivo y que la defensa tenga que, de alguna manera, adaptarse y tener que defender más metros. Tú seas capaz de leer con más espacio las mejores decisiones que pueden ser beneficiosas para tu equipo y buenas para tu ataque. ¿De acuerdo? Bueno, con esto acabamos el bloque de ataque. Bueno, comenzamos con el segundo bloque, el bloque de defensa, ¿no? Me habláis de organización defensiva, del 1 contra 1, de su implantación en el 5 para 5. Me habláis del small ball, de la situación de cómo ajustarte a los equipos que juegan con muchos jugadores abiertos, muchos jugadores más pequeños capaces en el exterior de tirar y de atacar 1 contra 1. Y de las reglas básicas sobre la defensa del pick and roll, ¿no? Bueno, por ir poco a poco entrando en los tres temas, yo os diría que el 1 contra 1 es el básico defensivo. Para mí el 1 contra 1 es lo que te da solidez defensiva. ¿Por qué? Si tú no eres capaz de parar a tu hombre, o si vas a tener desventaja en la defensa de tu propio hombre, bueno, pues entonces a partir de ahí ya van a entrar aspectos tácticos de defensa
para ayudar a una situación en la que eres inferior, con lo cual, por eso los jugadores defensivos, los grandes jugadores defensivos, son jugadores que normalmente uno contra uno no son batidos. Digamos que no son capaces de defender el tiro, son capaces de defender la penetración. Bueno, jugadores sobre los que tú tienes una confianza que en el uno contra uno no van a ser batidos, ¿no? Bueno, esto está bien. Esto es lo que nos gustaría a todos los entrenadores, tener 5 jugadores que puedan defender uno contra uno a los otros 5 jugadores del otro equipo. Normalmente eso es muy difícil, porque también el ataque va a generar ventajas de alguna manera, ¿no? Pues con un pick and roll, lo que hablábamos antes, con una salida bloqueada. Bueno, yo intento que el 1 para 1 sea muy importante para establecer el resto de normas o de situaciones defensivas que se pueden dar, ¿no? Por pasar del 1 contra 1 al 5 para 5. Bueno, pues hombre, están las zonas. En las zonas ya no hay 1 contra 1, hay espacios. Pero al final, si tú quieres hacer una buena defensa de zona, habrá un jugador que defienda el balón y tendrá que defenderlo. Lo que ayudará será a la defensa del 5 contra 5. Con lo cual, las posiciones en el 5 contra 5 o en la defensa de cualquier situación, de salida bloqueada, de balón interior, de pick and roll, de cualquier situación o cualquier respuesta al ataque, tiene que pasar por una primera buena disposición del 1 contra 1. Bueno, nosotros ahí hay que intentar ayudar al jugador. Lo fácil es decir, oh, párale. Bueno, probablemente porque yo no era un gran defensor de 1 contra 1, yo, digamos que el scouting y el hablar con los jugadores y el ser capaz, el jugador que es bueno leyendo la distancia que puede mantener con los jugadores, que cuando le tiran está siempre cerca y lo puntea, que cuando le penetran es capaz de mantenerse delante. Bueno, esto es un trabajo en el que los entrenadores debemos ayudar y debemos aplicar al jugador. Hacerle ver, oye, mira, no te pueden batir cada vez, no te pueden penetrar. Bueno, es que si no me penetra, claro, me va a tirar. Bueno, ese trabajo, entre comillas, en la distancia que tiene que haber al jugador con balón es muy importante. Yo recuerdo hace muchos años ver jugadores que rápidamente identificas. Este jugador es muy bueno en defensa, porque es siempre capaz de mantener una distancia. ¿Eso significa que le meten canastas? Pueden meterle, pero está siempre bien colocado en la defensa de su hombre. Eso ayuda mucho a medida que vas, digamos, creciendo en el juego, en el 2 contra 2, en el 3 contra 3, en el 4 contra 4, en el 5 contra 5, a que sean capaces de, a partir de ese contra uno, de ese 1 contra 1, de defender cualquier situación en 5 para 5, ¿no? Bueno, lo ligo esto a algo que está ocurriendo y que me preguntáis por ello, que es el small ball, ¿no? Esa situación la vemos todos en la NBA, mucho, sobre todo también en la Liga Europea. Y en Europa, en las diferentes ligas, pero sobre todo en NBA, esa situación de small ball, de muchos jugadores abiertos, para tener más espacio, que es algo que hablábamos en el ataque, para poder atacar 1 contra 1, para poder tirar o para poder penetrar. Bien, bueno, yo aquí hablaría un poco, me detendría un segundo en las reglas. Obviamente el campo en NBA es más grande, con lo cual permite más espacios para ese juego de 1 contra 1. ¿Por qué las defensas en Europa, digamos, con la alimentación del campo, hace que ese 1 contra 1 real sobre el que os hablaba, de alguna manera tácticamente lo puedas ayudar cerrando más espacios, ¿no? Al final es una situación de ataque difícil, porque si tú tienes un jugador grande, digamos, poco móvil, capaz de defender bien en las posiciones interiores, pero que cuando le sacas fuera sufre más, bueno, pues que duda cabe que es una situación que te puede incomodar. El ataque va a buscar probablemente situaciones, al estar todos abiertos, donde tengan ventaja exterior. Bueno, yo os pondría un ejemplo, y aquí sería directo con mi equipo. Probablemente ahora todos cuando me estéis viendo estáis pensando, claro, es que Tavares no puede defender el exterior. Yo os diría que Tavares no es el peor defensor exterior. Lo que pasa es que Tavares es un gran defensor interior. Entonces, yo no puedo estar pensando en poner a Tavares todo el rato fuera. Intento aprovechar su mejor virtud, que creo que es cerca de la canasta, donde realmente es muy determinante. Pero desde luego ya te digo que no es mi peor jugador en defensa exterior, porque es capaz de, con su envergadura, mantener a la gente delante, puntear el tiro, tapar el 1 contra 1, mueve rápido los pies. Bueno, aquí hablo muy bien de Eddie. Parece que hablo mal de algún otro del equipo. No. Al final lo que tienes que conseguir
es que todos sean capaces de defender en diferentes posiciones y situaciones. Hombre, si yo le mando a Campazo de cara a defender a Marjanovic, pues hombre, le va a sacar 50 centímetros, no sería muy inteligente, pero de alguna manera ahí está la táctica para intentar que esas situaciones no te queden en la situación de defensa, ¿no? Que tu defensa pueda de alguna manera llevar al equipo que ataca a los puntos donde tú crees que defensivamente eres mejor o eres más sólido, ¿no? Por eso que el small ball, bueno, pues en Estados Unidos se ha convertido en una especie, una forma de ataque donde se habla mucho que están desapareciendo los pivots puros. Bueno, yo no lo creo. Yo siempre pienso que el pívot es muy importante porque no solamente juega en el poste bajo, sino que es capaz de rebotear, de intimidar, de defender, de mantener. No sé, yo cuando jugaba uno contra uno de pequeño y tenía que jugar contra alguien mucho más alto que yo, me costaba más. Con lo cual yo no estoy a favor de, digamos, ese dicho de están desapareciendo los hombres grandes. No, yo al contrario, creo que es importante saber valorar las capacidades que tienen. A partir de ahí, bueno, obviamente ha crecido muchísimo el juego de pick and roll, también por esto, por esa sensación de utilizar, digamos, los cambios defensivos en la NBA. En unas reglas básicas que me preguntáis, bueno, pues estáis viendo muchísimo cambio. Hay poquísimos equipos que no cambien en una situación de pick and roll. Bueno, porque ese small ball también permite que, bueno, pues oye, tú te quedas con el que tiene el balón, no hay ventaja, no hay rol, no nos separamos, luego ya cambiaremos, pero mantenemos las situaciones de uno contra uno y valoran mucho el hecho de que todos esos jugadores, sobre todo en NBA, tienen que ser capaces de defender uno contra uno. También lo valora el ataque. Con lo cual, bueno, hay diferentes reglas para defender el pick and roll. Os he hablado del cambio, que es el que se ve mucho. Creo que es algo que tú debes adaptar según las situaciones o los jugadores que tienes. Yo he jugado cambio en muchas situaciones y depende con qué jugadores. Bueno, yo recuerdo la época de Marcus Slaughter en el Real Madrid, pues para nosotros era un jugador que era capaz de defender en muchas posiciones, lo utilizábamos en la punta, defendía bases, cambiábamos con él, nos permitía muchos ajustes, pero tampoco era algo que podíamos utilizar todo el rato, era más una opción. Sabiendo que luego en el pick and roll, yo en el inicio de mi carrera os diré que doblaba como entrenador. Doblábamos al botador, al jugador que juega el pick and roll con el balón, le doblábamos. Yo, mis primeros años de entrenador doblábamos. ¿Eso es mejor o es peor? Bueno, obviamente siempre digo que la defensa del pick and roll va a depender no solamente de los dos defensores de pick and roll, sino de las posiciones y de la capacidad de los otros tres jugadores de ocupar espacios y ser capaces de ayudar a esa situación de peligro que es el pick and roll, ¿no? Mirad, hay jugadores que dejan a los pivots atrás, intentando meterles hacia ellos para que vayan hacia la canasta. Bueno, pues obviamente si tienes un jugador intimidador también es una buena situación. Hay otros que intentan cortar un lado, lo que obligarle al jugador del pick and roll a solamente jugar hacia un lado. Eso se juega mucho más en el lateral, lo que se llama fondo, mandarle hacia el fondo, mantenerlo en un lado del campo. Hay muchas veces que se pasa por detrás defensivamente, es decir, bueno, viene el pick and roll, bueno, pues yo paso por detrás del pick and roll, estás dejando un tiro, tan sencillo como esto, podemos alargarnos. Si tú pasas por detrás, estás dejando un tiro. El ataque buscará cómo reaccionar, pero tú estás dejando ese tiro cuando pasas por detrás, pero sí es verdad que al final cortas más la penetración. Hay gente que se asoma con los pivots para intentar parar al botador, pero recupera rápido. Bueno, yo creo que dentro de todas las situaciones de pick and roll, de las reglas básicas que me preguntáis por la defensa del pick and roll, yo os diría que el pick and roll es una parte del juego. Y aparte del juego hace que no solamente puedas pensar en cómo voy a defender este pick and roll, que seguro lo vas a tener que pensar y lo vas a tener que ejecutar y preparar, pero es muy importante que entendamos defensivamente que la situación de pick and roll es contra los 5, no contra 2. No contra 2. Entonces ahí el trabajo del resto del equipo para ayudarse. Lo mismo que cuando un jugador tiene que
que perseguir bloqueos porque tiene a un buen tirador y nadie le ayuda. Bueno, pues al final, si le ponen 5 bloqueos, pues ya puede ser el mejor defensor del mundo, pero van a poner 5 bloqueos. Ahí entra el trabajo del equipo para ayudarle y que cuando llegue el momento de tirar, digamos, ese buen tirador, él esté delante y pueda defenderle y saquemos partido de esa capacidad defensiva en el uno contra uno, porque ya hemos cortado el juego de ataque, ¿no? Bueno, espero con esto más o menos haberos ilustrado algunas ideas del bloque defensivo. Bien. Bueno, el tercer bloque, técnica de entrenamiento. Bueno, tenéis varias cuestiones diferentes. La primera un poco sobre la filosofía del juego que quieres, con tanto partido, probablemente digamos, el poco tiempo, la poca posibilidad de entrenar. Luego la afectación especial al rendimiento de lo que puede hacer cada jugador en situaciones especiales. Bueno, y un poco sobre el prepartido, ¿no? Sobre las mañanas de partido o cuando queda poco tiempo para el partido. Mirar, lo primero sobre la filosofía del juego. Yo creo que todos los entrenadores tenemos una filosofía de juego. Cuando tú empiezas a entrenar un equipo cadete en el San Viator, tú tienes que tener una idea como entrenador. Si no tienes una idea de lo que quieres, pues empiezas mal, porque el primero que tiene que llegar preparado al entrenamiento eres tú. Hombre, luego, por supuesto, tienes unos jugadores y dices, hombre, yo voy a jugar, voy a tirar 50 triples. Si no meten una, porque llegará un momento que dirás, oye, igual dejamos de tirar triples, vamos a buscar otra cosa. Pero tu filosofía la tienes. Entonces tú debes trabajar sobre esa filosofía y sobre los jugadores que vas a tener, ¿no? ¿Debe imponerse esa filosofía por encima? Bueno, pues hombre, si tú empiezas a trabajar con chavales muy jóvenes y tienes claro que lo que quieres es que aprovechen bien, bueno, dentro de tu filosofía te será más fácil que en un equipo profesional en el que, bueno, vemos situaciones de entrenadores que llegan a mitad de temporada. Bueno, pues tendrán una filosofía, pero desde luego en una semana no la van a implantar. En cuanto sobre todo al juego, esto es algo que debe trabajarse en el tiempo y que dentro de tu filosofía vas a tener que adaptarte, porque habrá jugadores capaces de hacer unas cosas u otras. Yo, pues, siempre me remonto un poco a lo que yo era como jugador o como yo veía el baloncesto, mi filosofía, que está bien pensarla así. Bueno, soy una persona que siempre ha creído en el campo abierto, siempre creo que el equipo debe tener capacidad de ser rápido en la traslación defensiva-ofensiva y ofensiva-defensiva, debe moverse por el campo, debe ser enérgico en esas situaciones de traslación, tanto defensiva como ofensiva. Creo que he tenido la suerte en el Real Madrid de tener grandes jugadores que han entendido esto, creativos en el campo abierto, capaces de decidir pronto, y bueno, y poco a poco defensivamente también he ido adaptándome a las diferentes situaciones de juego y de defensa sin cambiar lo que yo quiero defensivamente, ¿no? Lo mismo sin cambiar lo que yo quería ofensivamente. Bueno, pues he intentado que mis jugadores vayan creciendo en mi filosofía, pero sin prohibirles nada. Bueno, esto sería, os voy a poner 2 ejemplos en una posición muy clara. Pues hombre, Facu y Chacho son muy diferentes. Para mí son 2 grandes bases. Cuando se pregunta, para mí Facu es mejor que Chacho, o Chacho es mejor que Facu. No, son buenísimos los 2. Pero buenísimos. Pero son diferentes jugadores. O Yul es diferente jugador. O Draper es diferente jugador. En la posición de bases, bueno, tú tienes diferentes jugadores con diferentes características, pero tú intentas ayudarles a que exploten lo mejor de su juego, pero a la vez dentro de tu filosofía de idea de juego. Lo hablo en el base, bueno, porque obviamente yo era un base, y los jugadores que yo he tenido de base en el Real Madrid, o anteriormente cuando entrené en San Sebastián, he intentado siempre que sean los transmisores de esa filosofía de juego sin perder sus características, ¿no? Yo tengo un gran recuerdo de mis inicios como entrenador de 2 bases que tuve en Santander, que fueron Borja Larragán y Galis, que había gente que en la pretemporada me decía, bueno, con estos 2 bases vas a controlar mucho el partido, pero claro, son veteranos, no vas a poder correr. Yo nunca lo creí así,
porque creo que eran dos jugadores que eran muy capaces de leer el partido, de saber cuándo correr, de aprovechar las ventajas, de utilizar los pases, de abrir el campo. No estoy hablando de primer nivel, pero es un recuerdo de una filosofía de entrenador que tuve la suerte de que los otros grandes bases en ese momento fueron capaces de aplicar y fue muy bien, y ese valor le doy. Luego ya está el tema de la filosofía del entrenamiento. Yo aquí siempre pongo un ejemplo muy claro y muy concreto. Mirad, hay una historia sobre Pat Riley cuando empezó a entrenar en Nueva York, hace ya muchos años, que cuando ficha, bueno, pues viene el delegado, el que fuera, y le pregunta que ¿a qué hora vamos a entrenar? Mi Pat Riley le dice, bueno, a las 10 de la mañana. Ah, muy bien, muy bien. Vale, y a las 10 de la mañana, y le dice, a las 10 de la mañana todos los días. Y el delegado pues se ríe y le dice, ya, bueno, y si jugamos en Phoenix, a las 10 de la mañana entrenamos. Ya, pero si volvemos esa noche a Nueva York, pues entrena a las 10 de la mañana. Bueno, fuera del campo, también tú tienes que transmitir una idea de lo que quieres, de orden, de rectitud, siempre valorando que estás tratando a personas. Si un día, ya el delegado, ¿cómo termina la historia? El delegado, bueno, ya, le dice, no te preocupes, aquí se entrena todos los días a las 10. Si hay un día que lo quito o lo cambio, lo decidiré yo, y tú lo sabrás, no te preocupes, pero aquí se entrena todos los días a las 10. Bueno, esa filosofía fuera del campo creo que también es muy importante, que los jugadores entiendan rápidamente cómo se trabaja en este equipo. Independientemente del juego, pues esa filosofía y ese orden y esa organización te va a ayudar en situaciones externas. Voy a poner otro ejemplo. Si tú entrenas a un equipo de un colegio y pones entrenamiento a las 12 de la mañana, no eres un entrenador muy listo, porque están en clase, ¿no? Lo que sí podrás es decir, bueno, habéis terminado a las 5, entrenamos a las 5:30, pero a las 5:30 se empieza. Hay una puntualidad, hay un orden, hay un rigor y hay unos horarios. Eso te va a ayudar a la hora de llevarlo al campo. Bueno, estas situaciones podríais decir, bueno, esto no es baloncesto. No, claro, no es baloncesto. Entrenar a las 10 o a las 10:30 no te va a hacer ganar partidos. O sí. Pero desde luego, como entrenador, tienes que valorar esas situaciones porque es parte de tu técnica o de tu trabajo en el entrenamiento, ¿no? Respecto a situaciones individuales, bueno, nosotros con el calendario que tenemos, obviamente ha cambiado mucho en los últimos años y trabajamos mucho más individualmente. En el aspecto físico, en el aspecto de recuperación, no puedes tratar igual a un jugador como Tavares, como Carroll, no puedes tratar a un jugador que ha jugado la noche anterior 30 minutos como el que no ha jugado, con lo cual digamos que eso sí que se ha notado mucho en la preparación de los equipos, ese trabajo individual. Tenemos muchas más herramientas. Creo que el trabajo de mis ayudantes y de mis preparadores físicos, recuperadores, médicos es clave. En una temporada tan cargada de partidos donde vosotros mismos me decís que es muy difícil entrenar. Claro, es que nosotros muchas veces, pongo un ejemplo, el viernes por la noche jugamos en Estambul y el domingo en Andorra. Bueno, tú tienes que adaptarte a eso y valorar, bueno, la recuperación, el trabajo físico, pero tener al equipo preparado para ser competitivo el viernes y el domingo. En eso es algo que... Entonces el tío que ha jugado 40 minutos en Estambul, pues igual tiene que hacer un trabajo diferente el sábado que otro que no ha jugado, que ha jugado un minuto. Bueno, entonces yo creo que es normal que en esos aspectos individualices mucho el trabajo. Aquí tienen una gran parte mis ayudantes, porque ya te digo, cuando hablamos de recuperación, pues hay veces que terminamos un partido, a las 10 se entrena, a las 10:30 se entrena y todos empiezan el entrenamiento y luego unos van a hacer recuperación, otros van a hacer tiro, otros van a hacer su trabajo individual de tiros libres, de trabajo de espaldas al aro. Bueno, esto es algo que marcamos a principio de temporada y que incluso en alguna pregunta me habréis dicho, no van a hacer lo mismo Tavares que Carroll. Obviamente no. Tienen diferentes trabajos y debemos trabajar en mejorarles cada aspecto del juego donde creemos que pueden crecer como jugadores, que es algo que yo valoro mucho, el hecho de que los jugadores crezcan a partir del entrenamiento, a partir del descanso, de la recuperación y, por supuesto, en los partidos, ¿no? Y respecto a los días de partido,
Bueno, en los días de partido me gusta también mantener una rutina. Si jugamos normalmente por la tarde, siempre solemos entrenar por la mañana. Yo ahí os diría que trabajo sobre 3 ideas. Yo creo que hay una en la que hay que moverse. Es por la mañana, saben que tienen un partido por la tarde, igual han viajado el día anterior, con lo cual hay que mover al equipo, poco que tengan la sensación. Ha habido incluso algún jugador que me ha dicho, yo es que por las mañanas necesito moverme. ¿Ya? Y hay otro que igual te dice, yo es que por las mañanas me gusta estar en la cama. ¿Ya? Me parece muy bien. Pero tú tienes que elegir para todo, no puedes dejar que cada uno haga lo que quiera. Entonces, yo valoro mucho esos entrenamientos porque dentro del poco, digamos, poco espacio de entrenamiento, de tiempo de entrenamiento que tenemos, intentamos aprovechar el tiempo. Hay una parte, como os digo, que en la que intentamos que el equipo se mueva, pues con ejercicios de tiro, ejercicios de pase, los vamos cambiando un poco, aunque mantenemos ciertas rutinas. Hay otra en la que intentamos activar al equipo con situaciones de ataque, de situaciones de defensa que podemos hacer probablemente a un ritmo menor y terminándolo con un bloque de preparación del partido, ¿no? Esos bloques, por poner un ejemplo, hacemos 20, 20 y 20, o sea, 30 minutos, no. Pues hay veces que se alarga el tiro, hay veces que se alarga la activación, hay veces que se alarga la preparación de partido, pero no me gusta nunca ir, por supuesto, nunca más de una hora. Calcula que entre 45 minutos, una hora es el tiempo. Yo creo que también es importante estar juntos en ese momento, que vea que todo el equipo tiene una sensación de preparar el partido y hay entrenadores que dentro de su filosofía les gusta hacerlo la mañana del partido y otros que les gusta hacerlo el día antes. Ahí ya no me meto, creo que es una opción muy personal, pero sí que creo que es un momento cercano al partido donde, bueno, yo creo que es importante que el equipo se sienta junto y que tú puedas de alguna manera influir en las situaciones que pueden ocurrir o incluso en crecer en aspectos que puedes utilizar en ese entrenamiento para no solamente para ese partido que tienes por la tarde, sino incluso eh, para, para el futuro. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues técnica de entrenamiento, más o menos espero haberos trasladado un poco mi idea. Vamos con el siguiente bloque, que es gestión y dirección de grupo. Bueno, todos los bloques son bastante amplios y habéis mandado muchas preguntas de diferentes aspectos. Pero bueno, el de gestión y dirección del grupo bueno, yo creo que es diferente. Os voy a poner el ejemplo. Mirad, los que me habéis preguntado no entrenáis al Real Madrid. Pues el Real Madrid entreno yo. Con lo cual, el Real Madrid tiene digamos, una idiosincrasia, un lugar de entrenamiento, unos jugadores, por supuesto. Vosotros, aunque me oigáis a mí, y yo intentaré trasladaros cómo lo hago yo, desde luego yo no entreno igual en el Real Madrid que si entrenara al San Sebastián, al GBC, como lo hacía. No es lo mismo entrenar al Real Madrid que a un equipo junior. Es muy difícil extrapolar tu gestión y dirección de juego a un equipo. Es decir, no, yo lo voy a hacer como Pablo Laso en el Real Madrid. O Pablo Laso decir, yo lo voy a hacer como... No, esto es complicado porque tienes diferentes jugadores, diferentes edades, bueno, y diferentes, digamos, ambientes. No es lo mismo entrenar en Vitoria, yo soy de Vitoria y conozco la ciudad, que prácticamente en 5 o 10 minutos estás en el pabellón y puedes entrenar, que en Madrid, que hay muchas más distancias, hay tráfico. Con lo cual, siempre digo que el entrenador debe ser un poco camaleónico, capaz de adaptarse a las situaciones, ¿no? Me preguntáis un poco por la comunicación con los jugadores, en buenas y malas rachas, egos, edades. Bueno, mira, yo empiezo un poco por lo que es el grupo. Yo cuando nosotros tenemos la suerte de que tenemos un gran grupo de cantera, creo que Alberto Angulo hace un magnífico trabajo con sus entrenadores y con todos los chicos que están en el Real Madrid. Y creo que eso es una fuerza de mi equipo. El saber que tenemos gente por detrás que empuja, que quiere jugar en el Real Madrid. Eso es una fuerza. Y también voy a ser sincero.
nosotros tendremos alrededor de 60 chavales. Los 60 no van a jugar en el Real Madrid. Es imposible. ¿Cómo van a jugar 60 5 años de experiencia en un equipo que van a ser máximo 15? Es imposible. Con lo cual, bueno, yo creo que ese trabajo de cantera nosotros debemos gestionarlo para que, bueno, podamos conseguir que puedan jugar. Hay algunos que creemos que pueden y no llegarán. Y hay algunos que creemos que no y puede que lleguen por su trabajo y por su evolución. Ahora, esto sí, que ya llevaba a mi equipo, os lo dejo claro. A mí cuando, voy a poner el ejemplo del último que ha entrado, ¿no? O el más joven. A mí cuando Juan Núñez entrena con el Real Madrid y con el primer equipo del Real Madrid, Juan Núñez tiene la misma importancia que Felipe Reyes. La misma. Son tan importantes para el equipo y eso es algo que habla muy bien de Felipe y muy bien de Juan Núñez. Con lo cual, hay un montón de jugadores en el medio, Rudy, que valoran y tratan así a los chavales y los chavales tratan con ese respeto que se merecen esos jugadores. Probablemente Juan Núñez firmaría hoy todo lo que ha conseguido Felipe Reyes, pero Felipe Reyes valora a Juan Núñez. Bueno, yo creo que esto es clave para que, digamos, esos escalones del equipo no creen, digamos, diferencias. Hombre, diferencias hay, pero el entrenador, desde luego el club y el equipo en general, debe tratar que no haya esas diferencias, que ellos se sientan parte del equipo, y nosotros lo intentamos desde el primer día. Pues obviamente Felipe es diferente, o Tavares, o Carroll, ¿y qué pasa? ¿Que Boris Tisman no? ¿O Español o no? ¿O son todos iguales, son jugadores y todos quieren jugar bien ellos y que gane el Real Madrid? Bueno, pues esa habla muy bien de ellos, habla muy bien del trabajo de cantera y eso es algo que para nosotros es importantísimo y que valoramos mucho esa palabra, ese respeto que se tienen todos por el trabajo que hacen. A partir de ahí, bueno, pues hay momentos mejores y momentos peores. Siempre. No hay ningún equipo que gane siempre. Casi nunca ningún equipo pierde siempre. Bueno, ahí cuando ganas normalmente todo está bien. Yo huyo mucho de esto. Huyo mucho de esto. Yo creo que el resultado no puede marcar tu trabajo. Y fijaros que estoy hablando de ganar. Ganar ayuda, porque da confianza, porque crees que está todo bien. Pero tú como entrenador sería bastante absurdo si solamente por ganar estuvieras contento. Tú debes valorar el trabajo que has hecho, porque además eso te va a ayudar a gestionar cuando pierdas. Porque cuando pierdas, tampoco estará todo mal. Ahí es algo que el resultado no debe, entre comillas, influirte. Tú tienes que mantener, digamos, una línea de trabajo que te haga crecer como equipo. Esto es algo que yo tengo claro porque para mí una de las bases más importantes es hacer crecer a los jugadores y hacer crecer al equipo. Bueno, obviamente si pierdo me van a echar. Si pierdo todos los partidos me van a echar. Bueno, es parte de, entre comillas, de nuestro trabajo, porque eres el entrenador y acaban echando al entrenador. Pero valoro que el éxito del entrenador normalmente nunca debería medirse solamente por las victorias y las derrotas, sino también por los crecimientos de los jugadores y de los equipos. ¿Dónde chocas ahí? Bueno, chocas con el ego de los jugadores, algo que me habéis preguntado, con las ansiedades, con las euforias, son personas. Son personas, salen fuera y hay un padre que les dice que el entrenador no tiene ni idea porque te tendría que poner más. ¿Lo dudáis? Lo sabéis. Esto es así. Eso está muy bien. ¿Y tú puedes hacer algo por cambiarlo? Nunca vas a poder. Con lo cual, lo que tú debes preocuparte es de tu equipo y que todos los jugadores entiendan que por encima de su momento bueno, malo, he tenido a mi mujer en el hospital, es que a mí no me pasan, es que a partir de todo eso tú debes gestionar el equipo.
Y tu única obsesión debe ser que el jugador sea mejor y que el equipo sea mejor. Con lo cual, yo pienso que esto te ayudará, digamos, en muchos momentos a valorar situaciones en las que siempre debes intentar poner el equipo por delante. Bueno, ¿se une con la confección de plantilla? Sí, claro. Me preguntáis sobre sobre la confección. Obviamente, tú cuando haces una plantilla piensas en diferentes situaciones. Primero, ¿cuántos partidos vas a jugar? ¿Es lo mismo tener una plantilla para 30 partidos que para 80? Muchas veces las confecciones de la plantilla vienen marcadas por las normas de competición. Si tú entrenas a un equipo cadete no puedes meter un jugador junior, no, tendrás que meter un jugador de la edad. En la ACB es lo mismo. Yo tengo que jugar con 4 jugadores de formación. No puedo meter 6 americanos. Bueno, tú tienes que confeccionar una plantilla en base a unas normas, seguro, en la que sepas que todo el mundo va a ser útil. ¿Es más útil el que juega 25 que el que juega 5? No, porque igual los 5 son los diferenciales. Puede haber un jugador que no juegue en un tiempo y vuelva y luego sea importante en un momento de la temporada. Bueno, estas son cosas que en la confección de plantilla tú tienes que pensarlo normalmente a largo recorrido. Si vas a jugar 80 partidos, lo normal es que haya gente que físicamente no aguante, por lo cual tienes que tener una plantilla más larga. Puesto un ejemplo que obviamente pues en el baloncesto de hoy en alto nivel en Europa sabéis que es así. En la NBA ya hay muchos, bueno, ya desde hace muchos años las plantillas son de 15 jugadores. Bueno, tú a la hora de confeccionar la plantilla debes tener esto claro. ¿Se va a adaptar este jugador? Porque hay un jugador que igual mete 30 puntos en el Procon, le fichas para el Real Madrid que mete 30 puntos en el Procon. ¿Por qué mete 30 puntos en el Procon? Lo podrá hacer en el Real Madrid. Pues igual este jugador no te vale para el Real Madrid. Esto en todas las categorías es así. Tú tienes que, al confeccionar la plantilla, pensar cómo el jugador, digamos, nuevo que vas a incorporar se adapta al grupo que tú tienes y cómo el grupo se va a adaptar a ese jugador, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la confección de plantilla es muy importante. Creo que hay que mirar siempre hacia adelante, no puede ser cortoplacista. Puede haber momentos. Yo si tuviera que poneros un ejemplo mío, digamos, cortoplacista, bueno, pues en principio fue el fichaje de Jason Randle, por ejemplo. Se lesionó Yul, íbamos justos y fichamos un jugador que sabíamos que nos podía cubrir una posición, pero a la vez pensábamos en un jugador que podía crecer. No fue un jugador que jugó mucho con nosotros y llegó en una situación difícil. Bueno, pero yo ahora veo su carrera, ha vuelto a jugar en la NBA, ha jugado en China, jugador, y nosotros estamos muy contentos del trabajo. Bueno, fue un jugador, entre comillas, a corto plazo. No veía, pero no, digamos que no despreciábamos el hecho de que pudiera estar más tiempo con nosotros. En la confección de plantilla es muy importante valorar esto y valorar la gente que tienes que es capaz de sentirse importante en el Real Madrid, de valorar lo que el Real Madrid les da, de que en todos vuestros equipos los jugadores que están porque se les valoran y porque ellos son capaces de valorar lo que significa pertenecer a este grupo, y creo que en eso pues nos tenemos mucha suerte en el trabajo que hacemos con nuestros jugadores jóvenes. Respecto a, me preguntáis mensajes prácticos rápidos en tiempos muertos, en descansos. Bueno, ahí normalmente hay que intentar ser muy directo. Utilizar datos incluso, ¿no? Tú a un equipo le has dicho, no nos pueden meter canastas en contraataque, y en el descanso coges y les escribes en la pizarra, nos han metido 16 puntos en contraataque. Dentro de que son momentos donde los jugadores están, digamos, calientes, el 16 lo ven. Y dicen, coño, bueno, yo creo que hay que directamente ser práctico, en muy cortos espacios de tiempo transmitirles ideas claras. Yo sé que soy famoso por algunos de los tiempos muertos míos. Bueno, soy famoso por 3 o 4 tiempos muertos y creo que habré pedido 200. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo Lasso está siempre cabreado? No. No, yo creo que hay momentos en los que tienes que transmitirles mayor motivación, en otros debes calmarles, en otros debes decirles juguemos esto claramente que nos va a ayudar defensivamente, hagamos esto otro ofensivamente. Creo que los tiempos muertos es una gestión muy personal en el que probablemente no sea solamente táctica, técnica, no solamente de motivación,
Yo he tenido entrenadores que, no sé, venga, cuando pedía tiempo muerto el otro, venga, muy bien, va muy bien, estamos muy bien, chicos, muy bien. Bueno, no, el tiempo muerto, utilízalo para ayudar al equipo. Y cuando pedías tu tiempo muerto, joder, todo fatal, muy mal, tenemos que... No, bueno, tienes que valorar la situación en la que están los chicos en ese momento, tanto en tiempos muertos como en descanso, y transmitirles información en la que haya una reacción o una mejora de ellos, ¿no? Porque cuando, yo que sé, pide tiempo muerto el otro equipo, ¿qué pasa? Que como lo ha pedido el otro equipo, tú no lo usas. No, tú lo usas. Y tu mensaje debe ser de alguna manera para mejorar, no un mensaje en el que les va. Ha pedido tiempo muerto el otro y tú les vas a decir, muy mal, chicos, muy mal. Menos mal que ha pedido tiempo muerto el otro. No. Pero aprovechar esos tiempos muertos y los descansos para intentar probablemente, digamos, no sé si cambiar, no sé si la palabra es cambiar, pero sí para mejorar aspectos que estás haciendo, ¿no? Bueno, creo que en esto, y sobre todo hablando de tiempos muertos y descansos, nosotros, mis ayudantes son muy importantes. Yo siempre les digo, incluso en la preparación de partidos, en el scouting, en todo, para mí ellos son entrenadores. Ahora se habla de ayudantes, son los entrenadores. Para mí, mis tres, digamos, los tres entrenadores que están conmigo, tanto Chus Mateo como Paco Redondo como Lolo Calín, son entrenadores. Entonces, si yo no, entre comillas, les usara, creo que la cagada sería mía. Yo creo que ellos tienen una gran capacidad y mi obligación, que muchas veces se los digo, es decirme lo que ven, lo que pasa. Ellos me conocen. Ya tienen que aceptar alguna vez que les mande a la mierda. Soy el entrenador, también estoy con mis cosas. Pero siempre les digo, si yo te, entre comillas, mando a la mierda, que soy muy exagerado, pero no me dices lo que piensas, la cagada es tuya. Si porque te cabreas, porque yo te digo, no, 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 eso no, entonces ya no estamos trabajando en equipo. Otra cosa es que yo tenga que decidir, pero el trabajo de mis ayudantes es importantísimo porque los valoro como grandes entrenadores que son y son los que te ayudan en estos momentos, sobre todo de los partidos. El resto del staff es parte clave del día a día, parte clave del día a día, ¿no? Tanto los jefes de prensa, los utilleros, los preparadores físicos, los médicos. Yo todas las mañanas pues no tengo una reunión cerrada en un despacho con el doctor, pero yo todas las mañanas me tomo un café con el doctor y me dice lo que hay. Es que el equipo igual no funcionaría sin eso. El equipo no funcionaría sin que hubiera unos utilleros que hablan con los jugadores, que les ven, que están muertos, que tal. Bueno, yo creo que al final todo mi staff, el delegado se levanta por la mañana y cuando todos estamos muertos de que hemos vuelto de un viaje está pensando en cómo organizar el próximo viaje. Yo creo que ese staff es muy importante. Sé que obviamente en el Real Madrid pues tenemos más gente, a nivel profesional pues se tiene, digamos, más medios, pero cuando vas hacia abajo a entrenadores, digamos, de equipos más de colegios o de clubes más pequeños, normalmente todo ese trabajo le tiene que hacer el entrenador, porque el entrenador al final es el jefe y es el que debe marcar un poco la línea que quieres. Por eso la importancia del staff y de mis y de los entrenadores que trabajan conmigo en el devenir del grupo. Respecto a la confección de plantilla, bueno, pues ahí sí que os diría que el club es muy importante, ¿no? Yo en San Sebastián le digo a Miguel Santos y a Germán Cea, que trabajemos con ellos allí hace muchos años, que quiero fichar a Yul, pues hombre, me dicen, hombre, y yo, ala, pídete otro café, Pablo, porque no se puede. Entonces, bueno, las confecciones de plantilla son diferentes en cada situación. Yo creo que nosotros tenemos, aparte del seguimiento de ver muchas ligas, tanto mis ayudantes como nosotros, está Alberto Herreros, que es un poco la persona con la que mantenemos un contacto diario en hablar en jugadores. Muchas mañanas hablamos, ¿viste el partido de este jugador? ¿Podría tal? Bueno, ese es un trabajo que probablemente no se puede resumir en un día o en una mañana. Y luego está, obviamente, el club, que es el que, digamos, a nivel profesional va a poder llegar a unas pretensiones o a otros de ciertos jugadores. Yo creo que el trabajo de confeccionar la plantilla no es un tema de que llegue Pablo Lasso y diga, quiero a este jugador. Me parece muy bien.
Porque para empezar, y si el jugador no quiere venir, bueno, yo creo que confeccionar la plantilla es un trabajo difícil, un trabajo que no se debe, digamos, o que no se puede levantarte una mañana y decir, el año que viene voy a jugar con este, con este, con este y con este. No, esto es muy difícil y trabaja y lleva un tiempo y valorarlo y hablarlo y trabajar juntos con un equipo que probablemente también sea capaz de ver un poco la situación del equipo desde fuera y darte diferentes, digamos, feedbacks o ideas de lo que también ven ellos o de la situación, no sé, económica o de la situación real de cada club. Bueno, espero con esto haberos hablado un poco de la gestión y la dirección del grupo, que normalmente, como os digo, como os decía al principio, es complicada y es diferente en cada equipo, en cada club y en cada situación. Bueno, el último bloque es un poco de situaciones externas. Bueno, por la manera, yo me enrollo mucho. Muchas de ellas incluso ya las habremos comentado, pero bueno, sí probablemente queden aparte un poco, ¿no? Me preguntáis por la actividad de los entrenadores de cantera, luego me preguntáis por situaciones de Euskadi, por ejemplo, que soy seleccionador. Bueno, lo primero, por ser lo más claro, ya os hablé un poco antes de las situaciones de cantera. Yo siempre pongo un ejemplo. Mirar, si yo como entrenador del primer equipo fuera del entrenador del equipo cadete a decirle lo que tiene que jugar, creo que yo no sería muy inteligente. El entrenador es entrenador y debe hacer. Yo siempre, a principio de temporada, con todos los entrenadores de cantera, hay un momento que solemos juntarnos y yo siempre les digo que estoy para ayudarles, para lo que necesiten. Si yo dudara del trabajo de Mariano de Pablos, por ejemplo, en el EVA o en el Junior, sería absurdo. Habrá cosas que me gusten y cosas que no, que obviamente hay muy pocas que no. Pero también dependerá de los jugadores que tengan. Los jugadores de cantera pasan de año y son diferentes. Hay equipos diferentes y jugadores diferentes. Yo creo que el trabajo de todos, liderados por Alberto Angulo, de todo el equipo que tiene, está siendo magnífico y se está demostrando en el tiempo, no solamente con resultados, sino sobre todo con la llegada de jugadores al primer equipo en un club tan exigente como el Real Madrid, ¿no? Y un salto a la élite, que también me preguntáis, complicado y difícil, porque bueno, muchos de ellos son jugadores de gran calidad. El otro día, hace nada, debutaba Mateo Españolo con la selección italiana y está jugando en el EVA del Real Madrid. Bueno, algo estamos haciendo mal. Si juega con la selección italiana, no. Al contrario, creemos que Mateo va a tener un crecimiento y pensamos que puede ser un jugador muy bueno para nosotros, muy útil en el futuro, como lo puede ser Juan Núñez, como lo puede ser Buksevich, como lo han sido Billy Hernán Gómez, como lo fue Luca. Al final, esa labor es algo que desde luego el trabajo de la cantera nos ayuda muchísimo a que seamos un club reconocible, un club reconocido y que estos jugadores desde muy jóvenes se identifiquen con lo que significa jugar en el Real Madrid, ¿no? Me preguntáis un poco sobre, digamos, las experiencias o motivaciones cuando entreno a la selección de Euskadi. Bueno, esto es un aspecto totalmente diferente. Mirar, el trabajo de un entrenador en las selecciones es diferente al trabajo en un club. Obviamente es baloncesto, pero en el caso mío con la selección de Euskadi, pues nos juntamos una vez al año, estamos 3 o 4 días y sinceramente intento que disfruten, que para ellos no sea una carga, que puedan disfrutar de estar unos días juntos, intento ayudar a los chicos, ahora estamos metiendo gente joven, hay un cambio un poco generacional, pues digamos que Javi Salgado que se ha retirado, pues Ricardo Uriz está en sus últimos años, ya hablo con Ricardo, bueno, está en selección de Euskadi, yo ya no sé si voy a poder ir, bueno, pero dentro de estas experiencias y estas motivaciones, bueno, pues creo que es un momento de la temporada, además, en el que todos nos encontramos bastante liberados de nuestras obligaciones y no creo que sea un momento para que llegue yo allí y los mate a entrenar, intentamos, bueno, vamos a estar pocos días, intentar disfrutar, intentar que hagamos lo que nos gusta, que es baloncesto y disfrutarlo lo más posible. Me preguntáis también por qué hago yo en mi tiempo libre. Bueno,
Mirar, no tengo mucho tiempo libre. Siempre digo que a mí lo que me gustaría sería desconectar. Que me fuera fácil desconectar del baloncesto. No lo es. Me cuesta. Hay veces, incluso ahora mismo, me quedo solo y de repente le digo a mi mujer, oye, he pensado que... Y se me queda mirando y me dice, ¿ya estás con el baloncesto? Bueno, esto es inevitable. Aparte tengo un hijo que juega, con lo cual si ahora paso al salón, pues estará viendo algún partido, seguro. Entonces intentar desconectar dentro de que tenemos trabajo. Bueno, pues hay muchas tardes que tenemos libre y nosotros estamos en casa viendo partidos de otros equipos, preparando scoutings. Con lo cual intento desconectar. No es fácil, os lo digo personalmente, no es fácil, pero creo que es importante tener esos momentos en los que de alguna manera bueno, buscas otras motivaciones, no pensar solamente mal. No me es fácil, lo reconozco, pero creo que es obligatorio. Yo disfruto mucho con mis amigos, con mi familia, el ser conversador, el poder estar con gente, eso es algo que disfruto. Leo, no todo lo que quisiera o pudiera, pero leo. Ahora estoy con la última de Pérez Reverte, con Sidi. Veo series, sobre todo por los muchos viajes que tenemos. Ahora también estoy viendo diferentes series. La última que estoy viendo es Goliath, de Billy Bob Thornton, pero he visto muchas. Me encantan las series españolas. La Casa de Papel la he visto, Vivir sin permiso. Veo cine, también la última película que he visto estos días ha sido el Joker, con lo cual, bueno, digamos que intento mantener la mente activa, hago algo de deporte por las mañanas, con lo cual, bueno, pues digamos que en estos días intentar mantenerte un poco activo y de alguna manera, aunque no sea fácil, desconectar de lo que es tu deporte, que no es fácil y que además tampoco creo que debes hacerlo. Hace poco estaba viendo un partido de cuando jugaba yo con el Real Madrid contra el Granada, en Granada, que me entrenaba Cerco Obradovic y estaba apuntando una jugada. Bueno, esto va dentro del entrenador y es así, ¿no? Y creo que ese aprendizaje de entrenador prácticamente lo tienes diario. Yo hay muchos aspectos de la vida, siempre lo digo, que son aplicables al baloncesto y muchos aspectos del deporte que son aplicables a la vida, ¿no? Y esto creo que es una formación constante de los seres humanos y una formación constante del trabajo que tengas, que en nuestro caso es el entrenador, ¿no? Bueno, ya por terminar me preguntáis sobre la visión del futuro del baloncesto profesional. No tengo visión. Ahora mismo no tengo visión. Creo que estamos en un momento difícil, complicado, en el que de alguna manera todos probablemente tengamos que dejar el baloncesto a un lado y pensar en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, en que salgamos cuanto antes de esto, en el que la vida vuelva a su normalidad y a partir de ahí pensaremos en el baloncesto profesional. Desearos sinceramente a todos que estéis bien, que os haya gustado este, digamos, formato, que para mí también ha sido nuevo, que me perdonéis las cosas que no hayáis entendido, que no me haya explicado bien, y bueno, y que podamos vernos cuanto antes en las canchas, que es donde nos gusta estar a todos. Muchas gracias.